abrir nuestras Biblias esta mañana en el libro de Génesis, capítulo 37. Génesis. Hermano Iván, bienvenido. Qué bueno verlo. Génesis 37, versículo 8 al versículo 11. El tema de hoy lleva por título Metamorfosis. Y cuando hablamos de metamorfosis, hablamos de cambios. Cuando hablamos de metamorfosis, hablamos de proceso. Cuando hablamos de metamorfosis, hablamos de transformación. Si nosotros miramos el proceso de una mariposa, nos damos cuenta que no es un proceso fácil, porque la metamorfosis de la mariposa empieza en el momento que los huevos son eclosionados, y ahí hay dolor, ahí hay esfuerzo. Que la mariposa no haya que llevarla a una clínica para que le atiendan el parto no quiere decir que ahí no hay un proceso, que ahí no hay un dolor, que ahí no hay un esfuerzo de por medio. Y esos huevecillos se convierten en una larva, y esta larva se convierte luego en una crisálida, y esta crisálida, luego de un proceso, termina convirtiéndose en una mariposa. Metamorfosis implica cambios, y de hecho nuestra vida como cristianos está enmarcada por los cambios. Nosotros no podemos definirnos como cristianos y estar estáticos en la misma condición que llegamos a Cristo, o en la misma condición en que dijimos haber conocido del Señor. Génesis 37, versículo 8 al 11, ya hablamos de la vida de José. Dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Estamos hablando de José, y estamos mirando lo que producía alrededor de José el que José tuviera un toque de Dios en su vida. Mira, la presencia del Señor en nosotros, la presencia de su Espíritu en nosotros, debe producir un efecto, y ese efecto debe notarse. Lo que pasa es que no es como uno pretende que sea, sino como Dios dispone que sea. Lo cierto es que el mismo Jesús le dice a sus discípulos: los aborrecerán a causa de mi nombre, los van a perseguir. Y cuando habla de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados son cuando por mi nombre los vituperen, digan contra ustedes cosas, mientan contra ustedes. Lo que evidencia que la presencia de Dios en nosotros va a producir un efecto en el mundo que va a tratar de hacer resistencia a lo que el Señor ha depositado en nosotros. José no era ajeno a esto. Y mira que la Biblia dice que nuestros primeros enemigos, ¿quiénes serían? Nuestra propia casa. Y mira que cuando José manifiesta el don que había recibido del Espíritu, porque el que le revelara en sueños y le diera la interpretación del sueño es uno de los dones que el Espíritu Santo reparte en medio de la iglesia. Primera de Corintios 12.
Dios tiene muchas maneras de hablar. Y es real que Dios habla en sueños. Y es real que Dios da la capacidad de interpretar esos sueños. ¿Cierto, Andrea? Y nos asombramos cuando hemos tenido esas revelaciones de parte de Dios en sueños y vemos que la revelación se convierte en una tremenda realidad. Es cuando uno dice, Dios es real. Esto que Dios me mostró, mira, se cumplió. Esto es tremendo. Dios es real. Que no debiéramos esperar que la cosa se cumpliera para admitir que Dios es real, sino simplemente tenemos que aceptar que Dios es real, porque la Biblia nos revela que es por fe que seguimos a un Dios invisible, pero todopoderoso. Y fíjate que José, por manifestar el don, le produjo repudio de sus hermanos, cuestionamiento de su propio papá, porque no entendían qué era lo que estaba sucediendo en la vida de José. Ahora, Génesis 37, saltamos allí al versículo 28. Ya José, sus hermanos han tomado decisiones sobre él. Primero habían decidido matarlo, porque veían a José como una piedra de tropiezo en la familia, porque su papá le había dado una túnica de colores, porque su papá tenía un afecto especial hacia él, porque había nacido en vejez, porque era el Benjamín de la familia de los hermanos de José, era el menor. Y en vez de tenerle amor, le tenían repudio. Y tomaron una decisión: primero vamos a matarlo. Después dijeron, no, vamos a venderlo. Aquí en el versículo 28 dice, cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba y le vendieron a los madianitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Conocemos la historia. Le dicen a su papá que a José lo despedazó una bestia, le llevan la túnica sucia de sangre y todo lo demás. Génesis 37, versículo 36. Y los madianitas venden a José en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Les ofrezco disculpas, todavía estoy con la garganta en proceso de recuperación, pero gloria a Dios que aquí estamos en pie. El Carlos Torres del miércoles era uno, el de hoy es otro. Pero igual estamos dispuestos a servirle al Señor. Ahora, alguien con un llamado, alguien con un don, alguien con un propósito, en las doctrinas estas desechables del siglo XXI, le están enseñando al pueblo de Dios, las comillas son mías, que si usted tiene un propósito, usted es un hombre o una mujer de éxito, que usted tiene que avanzar, que tú eres la punta de lanza, el referente. Y esto es para manejar emociones. Pero hay un detalle. Y retrotrayendo lo que decía cuando empecé, cuando Dios ha depositado un don en ti, ese don no va a hacer que tú seas agradable al mundo. No vas a hacer que sea acepto al mundo. ¿Por qué? Porque tus principios de vida en Cristo, sumados al don que el Espíritu ha puesto en ti, van a producir, aunque sin tú abrir la boca, te vayan a rechazar, te van a cuestionar, se van a burlar de ti. ¿Cuántas veces, porque nos hagan una invitación, cuántos trabajan con gente secular y les hacen una invitación para la rumba del viernes, el viernes cultural? No, gracias. Que tu mujer te lo prohíbe, o que tu marido ahora te prohibió, ya no le hablas a nadie. La gente no entiende que no es cuestión de prohibición, sino es tema de principios. Y no estamos rechazando a nadie, pero la Biblia nos revela que la luz y tinieblas no tienen comunión. Y no se trata de que no, yo no le hablo sino nada más a los cristianos. No, hay que predicarle al mundo.
Pero es que nosotros, aunque estamos en el mundo, no debemos participar de lo que participa como algo natural en el mundo. Y fíjate que habiendo un tremendo propósito con la vida de José, José lo que estaba era padeciendo. Contrario a lo que las doctrinas del siglo XXI, las doctrinas del año 2023 enseñan, un hombre con un tremendo llamado de Dios, en vez de empezar a descollar como una tremenda luz, como un referente, resulta que es un hombre que empieza a padecer. Su padecimiento empieza no en él, en el corazón de sus hermanos. Porque ¿cómo te sentirías tú que tu familia, viendo que hay algo especial en ti, en vez de apoyarte, te rechacen? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente que tú, queriendo hacer el bien, tu familia te deseche? Eso no se debe sentir bien. El padecimiento de José no empezó en Egipto, empezó en el corazón de los hermanos, empezó allí en el seno de su familia. Y fíjate que lo venden a los madianitas, y vamos allí en el versículo 36. Ahora los madianitas se lo venden a Potifar, un oficial de la guardia de Faraón. Y vamos a Génesis 39, versículo 1 y 2. Mira lo que dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. O sea, ahí continúa la historia. Pero hay un detalle, que es el detalle donde las doctrinas de emocionalismo y motivacionales se estrellan contra lo espiritual. Porque dice en el versículo 2: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. La prosperidad, como se pretende enseñar, está mal enseñada, porque tú puedes tener miles de millones en el banco y ser un miserable. Tú puedes no tener ni una sola deuda, tener los lujos, las comodidades que quieras tener, pero ser un miserable espiritualmente hablando. Y resulta que es contradictorio que José ahora estaba esclavo porque está bajo la tutela de Potifar, pero la Biblia dice: Jehová estaba con José. Y esto nos lleva a una instancia donde nosotros como iglesia tenemos que entender que Dios no está simplemente con nosotros cuando todo va bien, sino que aún cuando las cosas ante nuestros ojos parece que están peores que nunca, Dios está con nosotros también. José estaba esclavo, pero Jehová estaba con José. ¿Cuántas veces no hemos llegado a renegar a causa de nuestro origen? ¿Cuántas veces no hemos llegado a cuestionar nuestras propias familias, nuestros propios procesos? ¿Por qué nací yo en esta familia? A mí me pasó. Todas las familias que habían en Barranquilla, y a mí me tocó nacer en esta. Dios sabe por qué. ¿Por qué me tocó el papá que me tocó? Porque Dios lo permitió así. Porque Dios es soberano. Porque simplemente la manera en que iba a tratar contigo o conmigo tenía que ser de esa manera. ¿Por qué mi mamá no se casó con mi papá y me dieron a mí lo que mis otros hermanos tienen? Porque a Dios le plació que fuera así. Porque en medio de lo que ante tus ojos parece incorrecto, a los ojos de Dios es parte de un proceso perfecto. Si hay una historia en la Biblia que nos debe llevar a reflexionar profundamente con respecto a las metamorfosis que Dios propicia en nosotros, es la historia de José. Yo recuerdo
hace unos 16, 17 años, empezando en el ministerio, nos invitaron a mi esposa y a mí y a los líderes que en ese momento se congregaban con nosotros cuando Nehemías estaba empezando. Nos citaron a un centro de reuniones con Barranquilla, Boston, porque Dios tenía una palabra para nosotros y fuimos. Porque a mí cuando me dicen Dios tiene una palabra, pues yo voy a buscar la palabra que Dios tiene para mí. Y resulta que era una reunión política donde un senador de la República que dice que es cristiano, yo respeto, él dice que es. Yo no estoy diciendo que no, él dice que es. Junto con otros pastores, habían sacado una base de datos de los pastores que no teníamos personería jurídica, y ese día nos dijeron: hay personería gratis para todos los que están aquí. Y realmente la personería jurídica es gratuita. La burocracia es la que hace que cueste 16 millones de pesos hoy en día. Pero a mí lo que me llamó la atención, y es a donde quiero aterrizar, es que este senador cristiano habló de José y dijo: las palabras de él no son las mías, que Dios llamó a José para que fuera político, que Dios llamó a José para que fuera el hombre más importante de la tierra, y que Dios lo había llamado a él como un José, a costa del voto de los que estábamos ahí. Y el hombre dijo: bueno, aquí hay tantos pastores, si a cada pastor le colocamos 12 votos, esto da tantos votos, y tanto por tanto es tanto, listo, vamos para el Senado otra vez. Mi esposa me conoce. Cuando yo le dije: vámonos de aquí, esto no es para nosotros. Y los hermanos que estaban con nosotros, la hermana Ruth de Luca y toda esa gente, le dije: vámonos de aquí. Pastor, vámonos de aquí. Aquí no hay ninguna palabra de Dios. Aquí hay una manipulación de una historia bíblica para justificar un movimiento de hombre. Cuando yo voy saliendo, me llama el menor de un clan bastante conocido en Barranquilla: hermano, ¿cómo se llama usted? Carlos Torres. ¿Por qué se va? Porque aquí no hay nada que me edifique. ¿Y personería jurídica tiene? No tengo. Deme los viáticos y se la traigo de vuelta en un mes. El pastor acaba de decir, el senador acaba de decir que se va en 8 días. Pero mentira, nos vamos en un mes. Yo te digo algo. Debe haber características en el cristiano que rompan en una diferencia con respecto al mundo. ¿Por qué la Biblia habla de que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos? No hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas, simplemente hay mentiras. Jesús le dice a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el diablo, y su padre el diablo miente desde el principio, porque es padre de mentira. Toda mentira es influenciada por Satanás. Por eso la Biblia condena la mentira. Y cuando este hombre me dice: es mentira, nosotros no nos vamos en 8 días, nos vamos en un mes, deme 5 millones para los viáticos y yo le traigo su personería jurídica. Mire, los 10 que van allí ya me confirmaron 5 millones cada uno. Ya iban 50 millones, o sea que yo iba a ser el marranón que iba a completarle 55 millones. Yo le dije a mi esposa y a los líderes: vámonos y oremos. A mí Dios me regaló personería jurídica sin pagar un peso, usando a un impío, a un alcohólico, a una persona del mundo, no es cristiano. Porque es que Dios hace como Él quiere, porque tanto el impío como el creyente están bajo el control de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia
que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Todo está al control. El tema es que la religión no nos ha dejado aceptar que Dios está hasta donde a mí no me parece que está. Y les tengo un testimonio. Hay un sitio en Barranquilla que no es cristiano, y pude conocer al dueño porque me compró unas obras, y Dios me permitió hablarle de Cristo a este hombre, y este hombre me dijo: yo creo. Y se ha creado como una amistad. Y la semana antepasada, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Yo tengo que salir a buscar dónde vender mis obras. Yo tengo que buscar. Y le escribí a una persona cercana a este varón. Me dijo: estamos en tal parte, venga. Y yo llegué, y este hombre tenía una reunión con los empleados. Él sentado en una silla, los empleados alrededor, y me dijo: pastor, Dios te mandó, siéntate con nosotros. Y este hombre empezó a hablarles a los empleados y les decía, con respecto al negocio, con respecto a la negligencia en que estaban tratando a los clientes, y les decía: ustedes comen de este negocio, hay que cuidar el negocio y todo lo demás. Ustedes tienen problemas entre ustedes mismos y esto no funciona así. Pastor, una palabra bíblica que resuma esto. Yo le dije: bueno, la Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Y él ha dicho: él no sabe lo que está pasando, pero lo que él acaba de decir es lo que está sucediendo aquí. Así que cierren sus ojos que vamos a orar. El dueño del negocio, un negocio de rumba en Barranquilla, y este varón oraba y le decía al Señor algo como esto: Dios, quizás suene loco que yo te pida que tú bendigas este lugar. Mira esta oración. Pero por tu misericordia, tú has permitido que yo lo tenga, y que de este negocio los hijos de estos empleados tengan un techo, tengan alimento en su mesa y tengan vestidos sobre sus cuerpos. Por eso te pido que, si es tu voluntad, tú bendigas, tú propicies la manera de que estas personas sigan teniendo sustento. Amén y amén. Yo me sorprendí, porque la religión dice: ese tipo es un loco. ¿Cómo va a decirle a Dios que bendiga un negocio donde la gente va a bailar salsa? Y anoche, compartiendo con mi hija y mi esposa, mi hija decía algo: acuérdate que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Yo no estoy diciendo que Dios bendice un estadero de bailable, porque tendríamos que decir entonces que el dueño de un prostíbulo oraría: Dios bendice este prostíbulo. No. Yo lo que estoy mirando es el corazón de un hombre que, en medio de que no se congrega en un lugar específico, sabe que es por misericordia de Dios que tiene o no tiene. Y eso, te digo, hace falta dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos tantos malos modelos a imitar que se nos olvidó imitar el modelo de Cristo. Tenemos tantos dogmas metidos en la cabeza que se nos olvidó que cuando la Biblia dice orad en todo tiempo, está diciendo: donde estés, Dios te escucha. Y mi esposa escuchó el audio que este hombre, que ya es un señor, al día siguiente entraba a una cirugía. A los 2 días le mandé un audio: hermano, Dios te bendiga, cuéntame cómo saliste de la cirugía. Si algún familiar tuyo escucha, que me avise, ¿no?
Y este hombre, él mismo me mandó un audio y él decía, mi esposa decía, wow, él decía, yo te aprecio, Dios te ha puesto en mi camino. Yo digo, caramba, Dios es sorprendente. Y esto evidencia una verdad bíblica. ¿Se acuerdan que en Génesis 1:2 dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra? Donde usted menos crea, hay alguien que Dios puede escuchar. Que el fin no justifica los medios, eso es soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque entonces, si Dios nada más bendice a los cristianos, ¿cómo hacen los cristianos? Por ejemplo, en el caso mío, ¿quién de los que está aquí me compraría un cuadro en 5 millones de pesos? O alguno de los hermanos que me esté viendo, le ofrezco el cuadro del payaso que acabo de terminar, vale 5 millones de pesos. Esos son 1,000 y algo de dólares, $1,200 aproximadamente. Entonces, si nada más Dios bendijera a los cristianos, todos los cristianos debieran comprarme mis obras. Pero resulta que los cristianos no me compran obras. Y los peores negocios que he hecho en mi vida como artista los he hecho con cristianos. Las peores experiencias comerciales las he tenido con cristianos. Y uno se pone a meditar en el tema y dice, caramba, Dios está donde yo menos pienso que puede estar. José estaba preso porque la esclavitud es una cárcel. Y resulta que acabamos de leer que Jehová estaba con José. Desafortunadamente, las pseudo doctrinas que se han levantado y que han entrado a la iglesia han desvirtuado las verdades bíblicas, obviando las verdades que realmente necesitamos aceptar para crecer. ¿Por qué? Porque cuando yo desplazo una verdad bíblica para colocar una verdad mía, yo le estoy quitando a la iglesia la capacidad de aprender con base a lo que la Biblia enseña. Mire, todavía hay gente creyendo que nosotros podemos amarrar demonios. Todavía hay gente que refuta. Y hay un audio, un video por ahí que dice una cosa chévere y tal, pero donde dice supuestamente los demonios, ¡ay, que allá están los cristianos amarrándonos, atándonos! Eso es mentira. Si los demonios se ataran, el mundo en estos momentos estuviera lleno de paz, gozo, amor, abundancia. No hubieran atracos, no hubieran sicarios, no hubieran drogadictos, porque todo esto es el producto de movimientos demoníacos. No lo digo yo, es la evidencia bíblica. Simplemente alguien interpretó. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desate. Entonces no tiene sentido. Lo ato y después lo desato. ¿Para qué? Si a mí Dios me dio la potestad de amarrar al diablo, yo le meto 500 nudos para que más nunca se suelte. Pero ¿para qué lo voy a soltar? Y en la única parte que la Biblia habla de atar al diablo es Cristo. Dice que lo encadenará por 1000 años y después lo soltarán por un tiempo. El reino milenial. Pero al desplazar una verdad bíblica y decirle a la gente que el sufrimiento no es de Dios, porque es que el tema es ese. ¿Por qué es tan agradable? Para de sufrir. Y aquí te dice Dios, todos los que se han levantado tú los vas a ver pisoteados delante de ti, se humillarán y te dirán, tú eres la persona más importante de mi vida. ¿Para qué sirve eso? Eso suena bonito. El tema es, aunque suene bonito, no necesariamente viene de Dios. Porque si una cosa nos enseña la palabra de Dios, es a permanecer firmes en el Señor en medio del proceso.
Isaías 53, versículo 3, hablando de Jesús. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Este versículo revela el carácter y el tamaño de la prueba que Jesús tenía que enfrentar, y cómo el dolor, la aflicción, la persecución y el rechazo venían a ser realmente un tránsito. No era lo que lo iban a destruir. El dolor, todo el proceso de Jesús era un tránsito hacia un crecimiento. Por eso hablamos de metamorfosis. Isaías 53:3 revela en unas pocas líneas todo el padecimiento de Jesús para poder traerle redención al mundo. Y allí lo que está en ese Isaías 53:3 revela lo que pasó con los judíos. A los suyos vino, dice Juan 1, 11, 12, y los suyos no lo recibieron. Ahí está en Isaías 53, despreciado. Como que escondimos de él el rostro, porque es que cuando nos hablaron de Jesús, nuestra reacción inicial fue: yo no necesito a ese Cristo. Cuando a mí me predicaron, el que me predicó le dije: te la fumaste, biche, estás loco. Yo buscar a Cristo, si yo estoy cuando estoy bien. ¿Cuál bien? Había perdido esposa, hija, autoestima, trabajo, todo. Pero yo decía que estaba bien. Y eso es lo que revela Isaías 53:3. El mundo ha escondido su rostro hacia Jesús. Y nos corresponde a la iglesia mostrarle al mundo ese rostro. Y fíjate que a través de José vemos que ya Dios había revelado tiempo atrás ese propósito perfecto de cómo lo que a nuestro parecer parece destructivo y malo termina siendo solo un camino hacia una ascensión espiritual. Porque acá hablamos, la palabra ascensión aquí cabe. Alguien decía, la palabra crecimiento espiritual no existe. Bueno, no existe como tal en la Biblia. Pero yo te digo algo, cuando tú superas una prueba y permaneciste fiel al Señor, y viene otra prueba y permaneces fiel al Señor, ¿cómo se llama eso? Eso es crecer en la fe. Ahora, dijimos que la mariposa es huevo, es larva, es crisálida y es adulto. Tal cual así podemos entender el padecimiento de Jesús. Mira, Génesis, volvemos a Génesis 39:12. José padeció no solo el rechazo y la burla de su familia, ahora mira lo que sucede. Y le dijo a José, 39:12, perdón. Dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La esposa de Potifar pretende que ahora que José se acueste con ella. José dice no y sale huyendo. Y fue una injusticia lo que sucedió allí. Porque ella va y lo acusa y dice, el hebreo que tú trajiste quiso deshonrar tu casa. ¿Y qué hizo Potifar? Lo metió a la cárcel. Génesis 39:20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Mira, estaba esclavo y no era una buena posición. Jehová estaba con él. Ahora se hunde más. Ahora lo meten a una cárcel. Ahora va a una mazmorra egipcia. Pero dice el versículo 21, pero Jehová estaba ¿con quién?
con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y resulta que se estaba hundiendo en el proceso, ¿eh? Porque él estaba como esclavo de Potifar, estaba a la luz, iba, venía donde quería, pero ahora va preso. Y resulta que contrario a lo que la lógica indica, Dios seguía respaldando la vida de José. Fíjate, humanamente la situación de José ahora era crítica. No solo esclavo, ahora está más en desgracia. Ahora está preso. Ahora está en la posición en la que muchos cristianos dicen: ¿de qué me sirve ser cristiano? Ahora está en esa posición en la que muchos llegan y reniegan: ¿de qué me sirvió haberle dado mi vida a Cristo? ¿Qué he ganado? Porque desafortunadamente el materialismo sigue gobernando, pretendiendo valorar nuestra perspectiva cristiana con base a lo que tengo y no con base a lo que soy. Y usted puede no tener en qué caerse muerto, pero ser hijo de Dios, tener en las arras del Espíritu, ser sellado por el Espíritu, ser reconocido en los cielos como un hombre o una mujer de Dios, eso materialmente no se consigue con nada en la tierra. Pero sabemos que el materialismo y el humanismo están metidos dentro de la iglesia, haciéndole creer al pueblo de Dios que el hecho de que no haya conseguido el empleo que quería es porque Dios te dejó tirado. Dios es tan perfecto que muchas veces no te va a permitir conquistar lo que tú querías conquistar para llevarte a donde tú tenías que llegar. Si fuera por uno, viviéramos en el palacio enchapado en oro de 24, echándonos fresco, trajéramos el mar para los que son adictos a la playa, trajéramos una parte del mar a la sala de la casa para vivir en hilo dental todo el día en la playa. Pues sí, porque es que como el mar es tan indispensable para algunos cristianos, que el mar los saca de la iglesia. No es el mar, sabemos que es el corazón. Donde esté tu tesoro estará tu corazón. Entonces resulta que ese no era el final de José. Génesis 39, versículo 21 al 23 dice: Jehová estaba con José, le extendió su misericordia, le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los otros presos. No necesitaba atender el jefe de la cárcel ninguna cosa de la que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora yo te pregunto, ¿cuál era la prosperidad de José? Si está preso, ¿cuáles bienes tenía un esclavo? Un esclavo no tenía posesiones. El esclavo no tenía derecho a tener casa, carro, beca, ropa, nada. Y encima de esclavo preso. Pero dice que lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Qué era lo que José hacía? José hacía lo que el Espíritu de Dios que estaba en él le ponía que tenía que hacer. Yo me imagino a José tratando con amor a los otros presos. Yo me imagino a José ayudando al preso que estaba enfermo. Yo me imagino a José aconsejando a aquel que tenía un problema. Y el que Dios lo prosperara implicaba que la gente escuchara a José y dijera: lo que me está diciendo es verdad, lo que está haciendo es verdad, lo que está moviendo por mí nadie lo había hecho. Eso es prosperidad en lo espiritual. Y eso tarde o temprano Dios lo termina usando para convertir esa prosperidad espiritual en material. Sí, claro, porque hay gente agradecida que va y te bendice. Sí. Y habrá desagradecidos que no le importe. No importa. La Biblia dice que nosotros tenemos que padecer haciendo el bien. No seas vencido por el mal, sino vence el mal haciendo el bien. Ahora,
Cualquiera diría, pero qué triunfo ridículo. Atendiendo allí otros presos, tremenda victoria. Lo que parece ridículo ante nuestros ojos es poderoso ante los ojos de Dios. José tenía una herramienta que Dios le había entregado. El Espíritu de Dios le había entregado. Ya lo leímos, Génesis 37:5. Y en Génesis 48, ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. ¿Cuál era la herramienta? El don que Dios le había entregado. José había llegado a un punto donde ser hijo de un patriarca no le servía para nada. Lo único que a él le servía en este momento era lo que Dios le había entregado. Oye, y yo te digo algo, eso es una metamorfosis. Que tú no te aferres al apellido, que tú no te aferres al título, que tú no te aferras a la casa, que tú no te aferras al empleo, porque sabes que al final todo eso ha sido por misericordia de Dios, es estar aferrado a la persona correcta. Un logro, una victoria. Ahora viene Génesis 41, versículo 39. Dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Faraón no era creyente. Los faraones eran politeístas. Osiris, Isis, todas sus deidades. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Este es el punto a donde todos quieren llegar. Este es el punto hasta donde yo he escuchado predicar. Dios te va a sacar de la cárcel y te va a llevar al palacio. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que comas mejor? ¿Para que vistas mejor? ¿Y para que saques a flote tu ego dándole órdenes a todo el mundo? No. No. Cuando uno decide aceptar la voluntad de Dios en su vida, todo lo que Dios te otorga, todo lo que Dios te permite, todo lo que Dios te coloca en tu vida, va a ser para un propósito mayor de lo que nuestro entendimiento puede aceptar. Dios te va a colocar con personas que tú vas a decir, yo nunca pensé estar con esta gente, caramba. Sí, pero ese no es el propósito. Ese es el vehículo que Dios está usando para un propósito mayor. Dios quiere a un pueblo que sea capaz de mirar con los ojos de la fe y no limitado por los ojos de lo natural. En lo natural, José llegó a la cúspide de donde la iglesia neopentecostal predica que tenemos que llegar. Dios te va a llamar de ser un barrendero para que seas el gerente de la empresa. Confiésalo, usted ahora es el gerente. Tú eres la dueña de Falk. Ahora, dilo. Trae $1 millón de pesos para que lo selle. Pues déjame decirte que todo eso es mentira. Eso es manipulación de las emociones y buscando un fin económico para el que está sirviéndole a Satanás con unas supuestas alas de Dios. Porque el que le sirve a Dios, el que le sirve a Cristo, tiene que hablar es de Cristo. El que le sirve a Cristo tiene que hacerte entender que tu propósito no está en este mundo.
Que el destino tuyo no es simplemente cambiar de empleo, cambiar de estrato, cambiar de esposa, no. Eso es parte de la añadidura que Dios, si le place, te la puede dar en la tierra. Y si no le place, sigue siendo Dios. Porque tu propósito no está aquí en este mundo. Dios nos permite llegar a este mundo para acceder hacia la eternidad. Un logro, una victoria. El esclavo preso ahora gobierna sobre Egipto. Pero este no era el fin. Este no era el propósito. Esto era una de las estaciones en el camino que Dios le había trazado a José. Y ese es el pasaje que ha sido utilizado para justificar a los cristianos metidos en el satánico mundo de la política. Si Dios quiere que seas político, Dios mismo hace. Alguien decía, sí, pero es que un presidente cristiano va a cambiar al mundo. Déjame decirte que por ahí no es el asunto. La Biblia nos revela que Dios quita y Dios pone reyes. A ninguno de los colombianos nos gusta lo que está sucediendo en Bogotá, en el Palacio de Nariño. A ninguno nos gusta lo que están haciendo con la gente. A ninguno nos gusta lo que este grupo, el pacto diabólico, porque son diabólicos, están implementando detrás de bambalinas con respecto a los niños. A ninguno nos gusta. Pero si Dios no hubiera querido, Petro no estuviera. ¿Y sabes qué es lo triste? Que hay un supuesto pastor por allí con una camiseta que anda diciendo y que plebiscito ¿para cuándo? ¿Para cuándo la constituyente? Y es pastor. Y está apoyando a un grupo que apoya el aborto, que apoya la eutanasia, que apoya la ideología de género, que apoya la drogadicción sin control, que apoya una cantidad de barbaridades. Y es donde tú te das cuenta que desafortunadamente desde los púlpitos cristianos no se está hablando de Cristo. Simplemente hay hombres y mujeres que vieron la oportunidad de hacer proselitismo desde los púlpitos y te hablan de Cristo de vez en cuando para que creas. Pero el mismo Jesús dijo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Carlos Torres a la alcaldía de Barranquilla. ¿Cuántos van a votar por mí? Nadie. Miren, un ejemplo sencillo. Arcadas de San Isidro. Cuando viví en Arcadas de San Isidro, el dueño del apartamento me autorizó que me lanzara como administrador. Mis propuestas eran las propuestas más coherentes. ¿Por qué? Había un grupo de trabajadores que les pagaban una miserableza. Los aseadores, las señoras aseadoras, les pagaban una miseria. El trato era paupérrimo. El administrador, eso sí, su sueldo era lo primero que se aseguraba. Mi primera propuesta fue, hay que rebajarme el sueldo. Si yo quedo de administrador, tengo que bajarme el sueldo. Porque eso al año economiza tantos millones. Segundo, en Arcadas de San Isidro salen tantas toneladas de basura, porque yo fui con estadística. Si esa basura la convertimos en reciclaje y convertimos esto en una cooperativa de reciclaje donde los empleados son los socios, esto le redundará al mes una ganancia superior al sueldo que se están ganando. ¿Sabes qué dijeron? Que yo estaba dejando sin comida a los trabajadores. Y el día de la elección, cuando me presentaron, mi esposa escuchó los gritos que decían, aquí no queremos evangélicos, desgraciados, locos, no sé qué. Y la única propuesta coherente era la mía.
es donde tú te das cuenta, y te estoy hablando de algo sencillo, un conjunto residencial de 350 apartamentos. Ahora tú te imaginas en el mundo, si yo hubiera quedado como administrador, hubiera sido el tremendo problema de tu vida, porque solamente votaron por mí 5 apartamentos de 350. O sea que tenía 345 enemigos. Si yo quedo de presidente de la República, el presidente no manda solo, ahí tiene un Congreso, tiene una Cámara de Representantes, tiene gobernadores, tiene entes territoriales. Puede ser cristiano más cristiano que termina con las manos amarradas. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es que tú seas protagonista en la tierra, sino que todo lo que vivamos aquí sirva para llevarnos a una metamorfosis que nos haga entender que hay un plan mayor a lo que nosotros queremos apuntar. El propósito de Dios no era simplemente que José fuera gobernador. Génesis 41, versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: vayan donde José y hagan lo que él les diga. Mira, Dios le había revelado a José que venían 7 años de hambre. Y que en los 7 años de abundancia había que guardar. Se llama prudencia. Por eso tú no te puedes gastar todo lo que te cae en el momento. Porque disfrutas en el momento, pero mañana no sabes qué vas a comer. Se llama prudencia. Y Dios le revela a Faraón lo que venía para Egipto. Y el Faraón dijo: epa, guardaron durante 7 años comida para cuando viniera la escasez. Y vino. Y el pueblo fue donde Faraón: bueno, Faraón, tenemos hambre, vayan y hagan lo que les diga José. Mira el respaldo de Dios. Pero empieza a tomar forma, porque ahora el pueblo egipcio ya no se va a morir de hambre. ¿Por qué? Porque hay comida de sobra. Génesis 45, versículo 16 al 20. Ahora el propósito se sale de las fronteras de Egipto y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos a hacer esto: carguen vuestras bestias e id, vuelvan a la tierra de Canaán y tomen a vuestro padre y a vuestra familia y vengan a mí, porque yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto, comerán de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: toma de la tierra de Egipto carro para vuestros niños y vuestras mujeres, y trae a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será de ustedes. Cuando yo miro esto, acá hay una parte profética. Acuérdense que en Éxodo 12, cuando Israel, los pueblos hebreos salen de Egipto, dice que la mano de Dios estaba con ellos y despojaron a los egipcios de oro, de plata y de vestidos. Aquí le estaba diciendo: oye, lo que es de Egipto será de ustedes. Y lo está diciendo el faraón. Pero el propósito de Dios al colocar, porque fue Dios quien lo llevó de la cárcel a estar gobernando Egipto, el propósito de Dios era mostrar su gloria y guardar a su pueblo. Que en ese proceso bendijo a Egipto. Pues no te preocupes tú porque veas a aquellos que consideras tus enemigos nadando en bendición, porque Dios usa hasta el diablo para bendecirnos. Te lo digo por experiencia. Hay personas que no creen, pero Dios las usa. Hay una persona por la que mi esposa y yo tenemos desde el 2012, el 2023, tenemos 14 años orando por este varón y no se convierte. Está peor. Está peor. Él está mejor para él,
Porque hoy en día tienen mucho más lujos, muchas más riquezas, mucho más bienes. Es dueño de una de las mejores discotecas de Barranquilla y de la costa. Tiene apartamentos en Bogotá, en El Rodadero, en Cartagena. Pero su vida es miserable. Droga, alcohol. Le dije, tus hijas te necesitan. ¿Sabe qué me dijo? Mis hijas necesitan un papá como tú, no como yo. Yo soy el que les llevo la plata. Cuando una persona te dice a ti eso, yo veo en primer lugar a lo que opera en él, reconociendo que aunque imperfecto, algo bueno he hecho con mis hijos. Y que él lo está viendo. Y número dos, su incapacidad para por su propia voluntad cambiar su vida. La última vez que hablé con este varón, ya yo estaba enfermo esta semana. Y este varón me llamó. Mi casa depende de lo que Dios haga con mi trabajo. Y no había dinero. Tenía 10,000, 20,000 pesos en mi cuenta de Nequi. Y por delante, ¿qué veíamos? A Cristo. Oramos. Me dijo mi esposa, ya oramos, hicimos lo que teníamos que hacer, ahora que haga Dios. Y me entra una llamada. Y este hombre estaba en la puerta de mi casa y así enfermo, me puse una camisa, salí y empecé a hablar con él. Y en medio de su alicoramiento, en medio de su locura, me dijo, toma, ve, esto, recíbelo. Porque Dios usa a quien le place, a quien nosotros queremos. Porque Dios hace como Él quiere, no como yo pretendo que Él haga. Mira, José, cuando yo meditaba anoche en la vida de José, decía, caramba, ¿cuánto hemos pasado por alto las enseñanzas que hay en la vida de José? Porque José viene a ser tipo de Cristo. Claro, su padecimiento, su exaltación. Que Cristo sale de la tierra a la gloria de Dios. Este salió de la cárcel al palacio. Tipología. José viene a ser tipo de Cristo. José viene a ser tipo de la iglesia. En 1 Tesalonicenses 5:9 la Biblia nos revela que la iglesia no ha sido preservada para ira, para juicio. Y fíjate que José, siendo condenado en la cárcel, no hubo condena sobre él. Un detalle importante, ¿eh? Él no cumplió la condena. La Biblia no dice cuántos años había dispuesto Potifar que estuviera preso. Simplemente está preso. Pero fíjate que se borró la condena y hubo exaltación. José, tipo de la iglesia. Y José viene a ser tipo del creyente. Apocalipsis 3:10 dice que Dios guardará a su pueblo de la hora de la prueba que habría de venir sobre todos los moradores de la tierra. José, tipo de nosotros. Y nos damos cuenta que hay muchas cosas que no habíamos visto y que nos están hablando a nosotros en este tiempo. ¿Cuál es tu proceso de hoy? Yo me imagino que José debió tener temores. Y es válido que tú y yo tengamos temores. El temor no es pecado. El temor demuestra nuestra debilidad, pero debe animarnos a entender que tenemos necesidad de un Dios todopoderoso a favor nuestro. ¿Cuál es hoy tu dolor? Tu desánimo, tu tristeza. ¿Qué es lo que tú consideras hoy como tu desierto? Porque de repente lo que estás considerando como prueba, como maldición y como desierto, es el tránsito que Dios ha preparado para llevarte a un propósito dispuesto por Él. ¿Por qué renegar? ¿Por qué cuestionar? Si hemos orado y le hemos dicho al Señor, Señor, estoy en tus manos, haz tu voluntad, pues lo que pase de allí en adelante está en la voluntad de Dios. Y no trates de quitar el control de Él, porque a veces tenemos ese temor. Es como cuando, Cate, tú que manejas moto,
¿Cómo te sientes cuando te montas en una moto y tú vas de parrillera? Tú quieres manejar, tú sientes que el que va manejando está mal, y tratamos con el cuerpo de nos vamos a chocar. Ese es parte de nuestra naturaleza. Cuando le entregamos el control a Dios, creemos que Dios no está haciendo, y resulta que Dios hace como Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere y a través del que Él quiere. Iglesia de Cristo, metamorfosis. Estamos en una metamorfosis. Estamos siendo transformados. Nos está doliendo. Qué bueno que reconocemos que no está siendo fácil. Porque si reconocemos que no nos está siendo fácil, entonces podemos entender que necesitamos que Dios meta su mano. Señor, no entendemos. No entiendo, Dios. Si yo te he pedido, si yo te he clamado, yo he ayunado, yo he quebrantado mi corazón, pero mira lo que está pasando. Entonces Dios está permitiendo algo en tu vida para un propósito mayor. Mira, ninguna transición es fácil. Si usted le pregunta a mi esposa, a mí me gusta hablar de lo que Dios nos ha permitido experimentar. El evangelio práctico es ese. Yo no puedo hablar del testimonio de quien yo conozco, yo puedo testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Las emociones son traicioneras. Cuando teníamos 3 meses de novio, le dije a mi esposa, casémonos. Yo te amo. Y ella me dijo, yo te quiero, no te amo. Y eso para mí fue crítico, eso fue histeria colectiva. ¿Te acuerdas de Bris Morales? Me partí una mano, le metí una mano, una reja, me tuvieron que enyesar la mano porque ella no me amaba a los 3 meses de novio y yo sí la amaba. Histeria colectiva. Y nos casamos a los 11 meses de novio. Y a las 2 semanas a mí se me olvidó que me había casado. Pregúntele a ella qué me pasó. Mi padrino de matrimonio, nos encontramos en la calle, me invitó a jugar billar y nos pusimos a pasar el rato. Y cuando vine a ver, primero empezamos a las 4 de la tarde y era domingo a las 7:30 de la mañana, cuando mi tío, mi padrino, me dijo, hey, si tú te casaste hace 12 días. Estábamos en una transición. Gloria a Dios que Debri no agarró la maleta y se devolvió. Pero yo no la vi. Y cuando yo llegué, me dijo, papi, ¿vas a comer? Me calentó la comida del día anterior. Me puso la comida. Me la comí y me acosté a dormir. A los 10 minutos me puso un parlante en el oído. En una transición, en un proceso. Mira, casarse es entrar a una metamorfosis, donde ella viene con cosas, donde tú vienes con cosas, donde ambos juntan cosas, donde explotan cosas, donde faltan cosas y donde Dios tiene que hacer cosas. Pero te digo algo, iglesia, vale la pena intentar confiar en que el estilo de Dios es mejor que el estilo nuestro. Después nos reímos y decimos, Dios mío, yo hice eso, Señor. Sí, eso somos nosotros. Terminamos gozándonos de nuestras equivocaciones. Terminamos dándonos cuenta, Dios mío, yo sí estaba equivocado en la vida, caramba. Es así. Es así. Y si yo puedo darle un epílogo a esta enseñanza, quiero decirte algo, iglesia, y me lo digo a mí mismo. La metamorfosis duele. El cambio no es fácil. Pero lo que Dios esté haciendo en tu vida, en mi vida, en su familia, si usted le ha pedido a Dios que meta su mano,
lo que Dios está haciendo es bueno. Hay días que vas a sentir más el dolor que otros. Hay días que vas a sentir más la soledad que otros. Hay días que vas a sentir más la angustia que otros. Hay días que vas a sentir que no puedes más. Pero Dios está al control de todo, ¿sabes? Y qué bueno que simplemente podamos decirle al Señor: yo no sé qué voy a hacer, pero tú sí sabes. Yo no sé cómo voy a hacer, pero yo te entrego el control. Voy a recuperar por allí una enseñanza que se llamó el control remoto. La voy a buscar para compartirla en el devocional, porque nos gusta tener el control. Pero qué bueno cuando Dios le quita la batería a nuestro control y coge el de Él y empieza a hacer. Iglesia, aunque veas el panorama oscuro, recuerda que Dios es luz. Aunque veas todo crítico, recuerda que Dios es sorprendente. Aunque parezca que las puertas todas se cerraron, recuerda que hay una promesa que dice que Él abriría ríos en los desiertos y en los sequedales. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y si Dios ha hablado de su vida hoy, yo quiero invitarle simplemente a que le demos gracias a Dios por tenernos tanto amor y tanta paciencia. Porque si no fuera por su paciencia y por su amor, no estuviéramos aquí testificando de que a su manera es perfecta. Porque a la nuestra, ¿dónde estaríamos hoy? Padre, te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús por hablar a nuestras vidas hoy. Satanás nos había dicho que estábamos abandonados, derribados, destruidos, solos y fracasados. Pero tu palabra nos enseña que para el que cree todo es posible. Y que por lo tanto donde otros sin Cristo fracasaron, nosotros conquistamos. Que donde para otros fue derrotas, para nosotros son procesos. Son caminos que Dios ha usado para llevarnos a crecer, para llevarnos a propósitos que no teníamos en mente que podían darse. Primera de Corintios 2:9, como está escrito, cosas que ojo no ha visto, cosas que nadie ha escuchado, cosas que a nadie se le han ocurrido, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Tu dolor de hoy, tu desánimo de hoy, tu enfermedad de hoy, tu fracaso de hoy, es quizás el camino que Dios ha colocado delante de ti para exaltarte, para mostrar su gloria en tu vida, para glorificarse Él y mostrarle al mundo que los que somos de Dios, que los que perseveramos en el Señor, no caminamos solos en esta vida. Que si tienes que empezar de nuevo, hoy es el momento de decirle: Señor, me equivoqué, te fallé, perdóname, en el nombre de Jesús, perdóname, pero permíteme arrancar ahora de tu mano. Tú eres el único que puede transformar mi fracaso y mi mala decisión en una victoria. Tú eres el único que puede agarrar mis derrotas, mis equivocaciones y convertirlas en algo que valga la pena para nosotros.
Hoy te damos gracias, bendito Padre Celestial, por este tiempo, por haber tomado el control de todo y porque creemos que esta palabra glorifica a Cristo y glorifica tu reino celestial, amado Padre. Porque todo lo resumimos en que tu palabra dice que para los que te amamos, todas las cosas que hoy vivimos obrarán para bien. Hoy oramos por los hermanos que han perdido el ánimo, que están caídos, derribados y que no han visto en su derrota un camino a transitar, sino como el fin de sus vidas. Pidiendo a tu Espíritu Santo que hable a sus corazones y les muestre que cuando caminamos de tu mano, lo mejor está por venir. Que cuando nos abandonamos en tu voluntad perfecta, anulando nuestro parecer y nuestra lógica, tu palabra enseña que las bendiciones nos alcanzarán. Gracias por este tiempo, Dios, porque creo que ha sido un tiempo que ha edificado mi vida y que edificará la vida de los que estamos descansando en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y recibe gloria, recibe alabanzas, porque tú eres digno de que haya un pueblo que te reconozca como Dios todopoderoso, como proveedor, como restaurador, como sanador. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias por tu misericordia te damos. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios?